¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy quería hablarles un poco de este libro. Se llama Postscriptum no científico y definitivo a migajas filosóficas. Eh, el libro Migajas filosóficas es este. Fíjense la diferencia entre este libro y este libro. Este vendría a ser un postscriptum de este. ¿Por qué? La autoría del libro es de Kierkegaard y Kierkegaard, eh, bueno, eh, da mucha importancia a la ironía y precisamente la ironía es esta, que un postscriptum sea mucho más, casi 7 8 veces más grande que la obra que supuestamente comenta. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en lo que dice el libro. El objetivo del libro apunta básicamente a cómo ser cristiano. ¿En qué consiste ser cristiano? Porque para Kierkegaard, sí mismo, ser uno mismo y ser cristiano, o llegar a ser uno mismo y ser cristiano, son una y la misma cosa. ¿Por qué? Porque Kierkegaard entiende al ser humano como una síntesis de tiempo y eternidad, de finito e infinito. Es decir, sabemos que somos mortales, pero no así anhelamos la vida eterna. De alguna manera creemos en la inmortalidad del alma, eh, y eh, eso es una muestra de que estamos compuestos por infinitud y por eternidad, no solo por finitud y temporalidad. Este anhelo de eternidad es lo que viene a proclamar justamente el cristianismo, la salvación y la vida eterna. Eh, si el interés principal del individuo es la vida eterna, porque todo individuo está compuesto de eternidad y tiempo, eso coincide con lo que proclama el cristianismo, que es el tiempo, que es la salvación y la vida eterna. Por eso para Kierkegaard ser uno mismo y ser cristiano son la misma cuestión. Bueno, en el prólogo del libro, Kierkegaard empieza criticando el pensamiento de Hegel, porque el mismo parte del supuesto del que el sistema está concluido, pero esto se nos hará claro en el momento de la conclusión. La cuestión es que si se postula que el sistema está listo, pero el mismo se nos hará más claro al momento de la conclusión, entonces falta la conclusión en la conclusión, y por ende falta también en el momento del comienzo. Eh, Más que Hegel, Kierkegaard se refiere quizás a los hegelianos que afirman que el sistema hegeliano está concluido, pero que eso se nos va a hacer claro eh, más adelante. La cuestión es que si se afirma que el sistema está concluido para después decir que esto se hará más claro más adelante, en realidad no se encuentra concluido. Si la conclusión no está ahora, tampoco estuvo en el comienzo y tampoco va a estar en el final. Debemos tener presente que para Hegel el sistema es también la historia de la humanidad y que la conclusión del sistema es para Hegel el final de la historia. ¿Por qué? Porque para Hegel la historia es el autodespliegue del espíritu. El sujeto de la historia no es el individuo común y corriente, sino el espíritu. Por eso la obra principal de Hegel se llama Fenomenología del Espíritu. Y si un sujeto, definido en términos gramaticales, es aquel del que se predican propiedades o aquel que despliega sus predicados, entonces los diferentes momentos históricos consisten en el despliegue de los predicados del espíritu. O sea, para Hegel, la historia supone el autodespliegue de un sujeto y los distintos momentos históricos son los distintos predicados de ese sujeto, que es el espíritu. Ahora, ¿por qué el espíritu es el sujeto de la historia? Porque este espíritu se trata ni más ni menos que del cristianismo. Si lo infinito, es decir, Dios, se ha vuelto hombre en la vida y obra de Jesús, entonces lo histórico no es sino la manifestación misma de Dios. Si Cristo es Dios hecho hombre, entonces la historia de la humanidad no es sino las diferentes manifestaciones de Dios.
y por eso Dios o el espíritu es el sujeto de la historia. Bueno, según los hegelianos, la historia está concluida porque el espíritu ha desplegado todas sus propiedades. Y si esto no es todavía evidente para nosotros, se hará evidente el momento de la conclusión. Kierkegaard dirá que el sistema no es sino una quimera, porque afirmar que si necesitamos esperar el momento de la conclusión para dar por concluida la historia, entonces estamos afirmando también que la conclusión ni siquiera estuvo desde el principio de la historia. Es un poco lo que habíamos dicho recién. El despliegue de los diferentes momentos, por lo menos el despliegue de los diferentes momentos del espíritu, en cierto, para Hegel es determinista. Y por ello la conclusión debe estar contenida en el primer momento. No puede ser que tengamos que esperar un momento posterior para ver si la cuestión, para que se nos haga evidente la conclusión. Si es determinista, ya tuvo que estar en el primer momento. Ahora bien, el problema del pensamiento hegeliano es que considera el cristianismo como algo objetivo. El individuo se relaciona con el hecho de ser cristiano como si se tratara de una relación sujeto y objeto, lo que es determinante en la cuestión de la verdad. Para Kierkegaard, si el individuo debe aproximarse al cristianismo objetivamente, entonces no se relaciona genuinamente con este. ¿Por qué? Porque la finalidad del cristianismo es la bienaventuranza del individuo particular, y por ende nunca puede tratarse de un objeto, ya que un objeto es algo externo para el individuo. La mayor crítica que hace Kierkegaard del hegelianismo es que concibe el cristianismo en términos objetivos, como si se tratara de un saber científico, por decirlo de algún modo. Y esto no es lo que lleva al individuo a volverse cristiano. En ese momento los hegelianos sostenían que ser cristiano consistía en, digamos, en conocer el sistema. Mediante el conocimiento del sistema no se hacía, el individuo no hacía sino cumplir con el cristianismo. También esto tiene que ver con la crítica a una concepción historicista del cristianismo que después Kierkegaard va a desarrollar. La cuestión es que el cristianismo no puede ser un objeto para un sujeto, no puede ser un objeto de estudio para un sujeto que investiga, porque eso implica que el sujeto se abstrae de su interés particular, que es su salvación y la vida eterna. Todo tratamiento objetivo de un problema supone para el individuo abstraerse de sus particularidades y de su propio desinterés. El científico, por ejemplo, tiene que ser desinteresado, pero se anula el individuo como tal cuando se presenta un objeto al que tiene que estudiar. El interés en la propia salvación no es algo externo o ajeno al individuo, sino que es propio de nuestra existencia, de su existencia. Por eso, la cuestión del cristianismo no puede abordarse objetivamente. La bienaventuranza supone necesariamente un interés apasionado del individuo en su salvación, mientras que la relación del sujeto con el objeto supone precisamente que el sujeto se abstraiga de todo aquello que lo hace particular. Precisamente de eso se trata ser objetivo, pero si el abordaje se realiza a través del sistema hegeliano, entonces el individuo se relaciona objetivamente con el cristianismo y se abstrae de la pasión infinita de la búsqueda de su salvación. La pasión infinita es la fe, pero para el sistema hegeliano la fe
es una forma inferior de conocimiento en relación con el saber objetivo o con la razón. Por lo tanto, la fe no es una tarea para el individuo, sino un escalón que debe subir quien piensa el sistema. O sea, para el hegelianismo, la fe es una forma inferior de conocimiento en relación con la razón. Es solo un paso en el despliegue de los distintos momentos históricos necesario, pero que ya ha sido superado por la razón. Y esto supone justamente abordar el tema de la fe desde una perspectiva objetiva, es decir, abstrayéndonos de nuestro propio interés, que es la inmortalidad del alma, siempre dentro del pensamiento de Kierkegaard. Entonces, él va a criticar que el hegelianismo reduce la fe a una cuestión epistemológica, como un saber inmediato, inferior a la razón, y cuando, como veremos después, esto no es así. Bueno, en la primera parte, Kierkegaard objeta el hecho de considerar al cristianismo como una verdad histórica. Porque si la finalidad del cristianismo es la bienaventuranza del individuo, la relación del individuo con su salvación se hace problemática, ya que dependerá de los distintos estudios históricos. O sea, si se concibe al cristianismo como verdad histórica, si se agota en una verdad histórica del cristianismo, que Dios haya existido hace 2000 años y haya predicado y se haya sacrificado en la cruz, entonces la salvación individual va a depender de la veracidad histórica de esos hechos. Y también va a depender de la exactitud de los estudios históricos que aborden. Y esto Kierkegaard lo objeta porque la salvación eterna no puede depender de algo tan contingente como un estudio, como los estudios históricos o siquiera la existencia misma de Cristo. En ese sentido, por eso, Kierkegaard dice que es absurdo que la propia salvación dependa de la interpretación que el traductor haga de las palabras, el lugar en el que se encuentran las comas, etc. Esto nada tiene que ver con la fe, que es el presupuesto esencial del cristianismo. La fe es la posibilidad del interés personal, infinito y apasionado del sujeto, y es asimismo la forma de la bienaventuranza eterna. La fe no tiene que ver con una forma de conocimiento, como un conocimiento intuitivo, que no llega a ser todavía racional, sino que la fe tiene que ver con ese interés, del individuo, de sí mismo, de su propia salvación. Pero por sobre todas las cosas, la fe consiste en una decisión. La fe no puede consistir, como sostiene Hegel, en una forma intermedia de conocimiento que debe ser superada por la razón, sino en un acto de voluntad. Y si el individuo aborda el cristianismo desde la erudición histórica, no hace sino postergar esa decisión. Si un individuo supedita su fe en Cristo a que los estudios históricos confirmen o no la veracidad del evangelio, de la vida de Cristo, perdón, eso no hace sino alejarlo de la fe, porque la fe no supone un conocer, sino que supone una decisión. La salvación eterna solo puede encontrarse en el interés personal infinito y apasionado del individuo. Y cuando se quiere ser objetivo, ya sea porque se quiera seguir el sistema hegeliano, ya sea porque se aborda el cristianismo desde la perspectiva histórica, necesariamente se renuncia a todo esto, a todo eso. Justamente la objetividad es lo opuesto a la fe, porque cuando queremos ser objetivos con respecto a algo, lo que hacemos es abstraernos de nosotros mismos,
de nuestra esencia como seres existentes que, que tienen un interés que es su salvación o la felicidad o lo que fuere. Esta tesis luego será retomada por Heidegger en Ser y Tiempo, donde argumenta que el ser no puede conocerse a partir del saber objetivo propio de las ciencias, sino que requiere de una forma de pensamiento que no sea ni conceptual ni representativa. En Ser y Tiempo, Heidegger dice que el conocimiento científico no puede llegar al ser. La pregunta por el ser es anterior a la cuestión de la ciencia. Y justamente es una pregunta que puede solamente responderse a partir de la filosofía. Por eso, no, si bien interpela el pensamiento la pregunta por el ser, este pensamiento no es discursivo o racional en el sentido de conceptual. No se trata de, no se puede responder a la pregunta por el ser conceptualmente. Por eso después Heidegger se va a acercar más a la poesía, porque entiende que allí sí se abre la dimensión de poder pensar el ser. Ahora bien, en el prólogo Kierkegaard decía que la dialéctica no se adquiere fácilmente, ya que se caracteriza por un sentimiento de desamparo que uno tiene cada vez que cree estar en lo cierto. La fe es una decisión porque consiste en una dialéctica, ya que la dialéctica supone ese desamparo que se tiene cuando se cree estar en lo cierto. Como vamos a ver a continuación, lo que caracteriza la fe es la incertidumbre, porque si la fe no tiene que ver con el pensamiento objetivo, entonces tampoco va a tener que ver con la certidumbre o con la certeza, porque la certeza es propio del pensamiento objetivo. El pensamiento subjetivo o el interés propio, que es el lugar donde está la fe, va a suponer también la incertidumbre. La fe es una decisión porque consiste en una dialéctica. Esto ya lo dije. Si el cristianismo no se puede conocer objetivamente, entonces no puede haber certeza. La certeza es propia de la relación sujeto-objeto. Puede suponer la adecuación de mi pensamiento con el objeto que se me presenta, o bien que la representación que yo me hago del objeto tenga por sí misma la certeza propia de una verdad matemática. Pero en ambos casos uno prescinde de su interés. En la búsqueda de esa verdad entendida como certeza, el sujeto se abstrae de todo lo que es, porque se abstrae de su interés y se desinteresa de sí mismo. Pero lo cierto es que si el objeto del cristianismo es la salvación, la verdad no resulta en ninguna consideración científica directa. Perdón, la verdad no resulta de ninguna consideración científica directa. Entonces, acá Kierkegaard va a tomar otra noción de verdad, no entendida como una adecuación de lo que yo pienso con lo que yo veo, con los objetos de mi experiencia, no como una certeza de lo que yo conceptualizo que tenga la claridad y distinción de una verdad matemática, sino que la verdad para Kierkegaard va a consistir en lo que en lo que él llama apropiación y en la interioridad. No es una cuestión que tenga que ver con no es no sale de una relación del sujeto con objeto, sino que tiene que ver con el interés propio del sujeto, que es aquello de lo que se abstrae cuando quiere volverse objetivo y cuando se relaciona con su vida, los otros, el mundo, objetivamente. Si la verdad no resulta de la relación sujeto-objeto, entonces dicha verdad no puede consistir en una certeza. Por ello, lo distintivo de esta verdad es la incertidumbre y no la certeza. Por lo tanto, no debe confundirse el saber con la fe, ya que lo propio de la fe es la incertidumbre, mientras que lo propio del saber
es la consideración científica que apunta a la certidumbre objetiva. La fe consiste en una decisión porque justamente parte del hecho de que no hay certeza y de que la verdad es vivencial y no un producto de mi capacidad de razonar. Si la fe es una decisión y no un saber, es porque justamente está planteada la incertidumbre. Eh, la incertidumbre propia de lo que propone el cristianismo, que es lo eterno volviéndose tiempo o Dios volviéndose hombre, requiere de mi decisión. No es algo que se pueda constatar empíricamente, objetivamente. Es algo que uno tiene que decidir, no algo que uno tiene que buscar, no algo que uno mediante demostraciones racionales pueda llegar a convencerse. No es un conocimiento. El objeto de la fe para Kierkegaard es Cristo, ya que Cristo es la máxima paradoja, puesto que supone el absurdo de que Dios se haya vuelto hombre. Esto no puede saberse como el saber que un sujeto tiene respecto de su objeto, porque ello abstrae al sujeto del individuo particular, existente y concreto, cosa que no le es lícita. Si Cristo es Dios, que se ha vuelto un individuo particular y concreto, entonces resulta contradictorio que uno se abstraiga de todo ello para conocerlo. Justamente Cristo, que es Dios que se ha vuelto hombre, y se ha vuelto no un rey o una personalidad histórica conocida como Alejandro Magno, sino como un humilde, como alguien que vivió y creció en la pobreza, que tuvo una vida humilde y que murió de las peores maneras posibles. Si Dios decidió volverse un individuo común y corriente, entonces no es lícito que para demostrar que Cristo era Dios, uno se abstraiga de sus particularidades para volverse objetivo. Es algo que no se puede probar objetivamente. Ahora bien, dado que la fe tiene su fundamento en la incertidumbre, en un mundo perfecto la fe sería imposible o impensable. Esto nos lleva al problema de la contingencia. La contingencia supone que el futuro para nosotros es siempre una incógnita, pues puede ser de uno u otro modo. Mañana puede llover como puede no llover, y por eso el futuro siempre es contingente. Si no fuese así, si supiésemos qué es lo que va a pasar en el futuro, tendríamos certeza. Si habíamos definido que lo propio de la fe es la incertidumbre, esto se relaciona directamente con la contingencia de nuestra vida, porque lo que hace contingente a nuestra vida cotidiana es nuestro desconocimiento del futuro. Si supiésemos qué es lo que va a pasarnos de aquí hasta el día que muramos, no tendríamos incertidumbre, sino certeza, y entonces no sería posible la fe. Pero si tenemos certeza, por eso, si tenemos certeza no podríamos ser capaces de fe. Por ello, la fe solo puede darse en un mundo imperfecto, porque ello posibilita la pasión. La fe sería imposible en la eternidad, porque en la eternidad todo es perfecto, idílico, ideal. En el paraíso, por ejemplo, la fe no sería posible, porque en el paraíso todo es perfecto. Y si todo es perfecto, no sería necesaria la fe. Pero justamente la fe, para Kierkegaard es la fe el órgano que nos permite conocer lo real, que para Kierkegaard es Dios. La fe nos permite conocer lo real porque demanda de nosotros una decisión. Porque demanda de nosotros una decisión porque nuestra razón se encuentra limitada para conocer lo real. En migajas filosóficas, Kierkegaard
define la fe como un órgano que nos abre a la relación con lo real. La fe juega en Kierkegaard el papel que juega para Hegel la razón dialéctica como órgano que permite conocer lo absoluto. Para Hegel es la razón dialéctica la que permite conocer el sistema y por lo tanto conocer lo absoluto, ya que al reconstruir racionalmente nosotros todo el autodespliegue del espíritu a lo largo de la historia, al repensarlo nosotros, somos capaces de captar lo absoluto, porque lo absoluto fue ese autodespliegue. En Migajas Filosóficas, Kierkegaard también nos trae una peculiaridad de la razón. La razón siempre busca ir más allá de sí misma. ¿Por qué? Porque la razón porque para la razón, la paradoja es su pasión, ya que la razón quiere descubrir aquello que no puede pensar. Ya Kant nos había dado claros ejemplos de ello cuando en la crítica de la razón pura nos habla de las antinomias de la razón. Es decir, la razón siempre quiere pensar lo absoluto, lo incondicionado, y eso la lleva siempre a impulsarse cada vez más y más allá de sí misma. La razón quiere lo que no puede pensar, y que eso que es la paradoja en esencia. Ahora bien, Kierkegaard argumenta que existen muchas paradojas, pero la paradoja por excelencia es la de lo eterno volviéndose tiempo. La paradoja que plantea el cristianismo, que es Dios volviéndose hombre, es la paradoja suprema para la razón. Lo que quiere llegar a pensar conceptualmente, pero no puede. Eso intenta justamente hacerlo Hegel en la fenomenología del espíritu, que es el despliegue de lo absoluto, que es lo eterno volviéndose tiempo, el despliegue de lo absoluto en la historia es lo eterno volviéndose tiempo, pero Kierkegaard va a impugnar esto, va a decir que es incorrecto, porque caen varios errores. Ahora bien, ¿por qué la paradoja por excelencia es esa? La de eternidad volviéndose tiempo. Porque tiempo y eternidad son opuestos y por esa razón el pensamiento no puede pensar la unidad de los mismos. Toda paradoja tiene que ver con opuestos que la razón siempre piensa en formas separadas, pero que en realidad son una unidad. Por eso la razón quiere siempre pensarlo. No puede verlos no puede verlos sino separados, los términos opuestos como tiempo y eternidad, pero quiere buscar la unidad que subyace en esa separación. Esta insistencia de la razón para poder pensar las paradojas la lleva a su propia pérdida. Kierkegaard dice que es allí, en este punto, donde la razón puede dar un paso al costado y dar lugar a la fe, que es el órgano que permite conocer la paradoja. Por ello, la razón puede seguir intentando pensar la paradoja o puede dar un paso al costado y dar lugar a la decisión, a que la paradoja en vez de ser pensada sea afirmada, sea decidida. El ser para Heidegger, lo mismo que la voluntad de poder en Nietzsche, guardan similitudes con el Dios de Kierkegaard, ya que suponen la diferencia como inscripción originaria, la multiplicidad como lo primero. Aquí se piensa al ser, a lo real, como siendo originariamente multiplicidad y diferencia. Si lo real es diferencia originaria, el pensamiento racional no lo puede conocer, ya que el pensamiento racional es conceptual y todo concepto implica una unidad. Es decir, que para Nietzsche lo originario es la multiplicidad, la inscripción originaria es la diferencia, y la razón no puede conocer la diferencia.
porque la razón siempre piensa en términos de antítesis, de opuestos. Y lo originario justamente es la diferencia que no conforma una unidad, pero que es una, pero que en la que ambos opuestos se pertenecen. Eh, porque todo forma parte de la voluntad de poder. Ahora bien, a diferencia de otras dialécticas, como la dialéctica de Platón o la de Hegel, para Kierkegaard la fe consiste en una dialéctica cualitativa. Es dialéctica porque versa sobre opuestos, como eternidad de tiempo, y es cualitativa porque ambos opuestos, en vez de negarse, se afirman al mismo tiempo. Eternidad y tiempo son opuestos, y uno implica la negación del otro. Si usamos una dialéctica racional, como la hegeliana. Para Kierkegaard, la fe, como no supone la racionalidad, es una dialéctica cualitativa, supone afirmar los opuestos, supone afirmar la simultaneidad de estos opuestos, que se niegan entre sí, pero que a su vez uno cualifica al otro. Claro, esto es imposible de entender justamente porque la razón no puede pensar esto. La razón solo puede, si lo queremos pensar, siempre vamos a caer en que en el hecho de querer separar en opuestos eh, todas, todos estos términos. Pero si el ser o lo real, Nietzsche relaciona siempre el ser con lo uno porque tiene que ver con Platón, entonces él prefiere hablar de la diferencia. Si lo real es la diferencia, es decir, si lo real, si lo originario es la multiplicidad, entonces los opuestos no se niegan entre sí. Si uno lo quiere pensar, se choca con la paradoja. Entonces simplemente uno tiene que apuntar a la afirmación de los opuestos y en eso se trata la fe. La fe simplemente consiste en aceptar que lo eterno se haya vuelto, se haya relacionado con el tiempo o que Dios se haya vuelto hombre. Si lo originario es la diferencia, entonces los opuestos tienen que afirmarse al mismo tiempo. La identidad entre los mismos no se produce en virtud de un término medio dispuesto según la razón, sino que cada término cualifica su contrario, lo eterno al tiempo y el tiempo a lo eterno. En la dialéctica hegeliana, los opuestos llegan a una unidad en virtud de un término medio. Acá para Kierkegaard no hay un término medio entre los opuestos, es o lo uno o lo otro, por eso una de sus obras es o lo uno o lo otro, no hay término medio. De ahí que la fe, entendida como dialéctica cualitativa, suponga siempre el absurdo. En Temor y Temblor, Kierkegaard nos cuenta la historia de Abraham y de cómo él salva a su hijo cuando afirma lo imposible posible, esto es, que va a matar a Isaac y este al mismo tiempo no morirá. En Temor y Temblor, Dios le ordena a Abraham el sacrificio de Isaac. Entonces, Abraham es el padre de la fe porque sabe, o tiene fe, mejor dicho, en que aun cuando vaya a matar a Isaac, Isaac no va a morir y le va a ser devuelto. Esto es totalmente absurdo, pero justamente por eso se salva Abraham, porque finalmente, cuando está a punto de sacrificar a Isaac, Dios le dice que no lo haga. Entonces, por haber tenido fe, por haber afirmado lo imposible posible, o sea, matar a Isaac y que a su vez este no muera, es que Abraham se salva. Ahora bien, Kierkegaard también argumenta que resulta ilusorio pensar que el saber objetivo propio de las ciencias alcance la certeza. Para Kierkegaard el saber objetivo tampoco llega a la certeza. Y ahora vamos a ver por qué.
No hay certidumbre en el saber objetivo, sino aproximación, ya que nunca concluye su objeto, tal y como lo demuestra el escepticismo griego. Para esta corriente del pensamiento, la certeza sensible en realidad no es tal, sino incertidumbre, ya que solo supone una aproximación. Para el escepticismo griego nunca se llega a una certeza de nuestro conocimiento del mundo, siempre es una aproximación. Por eso el saber objetivo, y que a su vez el saber objetivo es propio de las ciencias, tampoco puede alcanzar una certeza. Siempre es una aproximación. En consecuencia, toda relación inmediata es siempre lo negativo y no lo positivo. ¿Qué se refiere Kierkegaard con relación inmediata? Relación inmediata con las cosas que nos rodean, que las concebimos como objetos y que creemos conocer. Acá no se trata. El pensamiento objetivo es propio de la filosofía de la época de Kierkegaard, como se ve en la fenomenología del espíritu, y es también propio de las ciencias. Para el pensamiento objetivo, lo inmediato es lo positivo, porque lo inmediato son los objetos que se nos aparecen en nuestra experiencia y de los que podemos conceptualizar. Pero, como enseña el escepticismo, si no puede haber una certeza absoluta, sino una mera aproximación a nuestro saber de los objetos, entonces nuestra relación inmediata no es lo positivo, sino lo negativo. De ahí la dificultad dialéctica de la Biblia, ya que la Biblia se trata de un documento histórico, pero al mismo tiempo implica que nadie puede llegar a ser subjetivo si lo concibe como tal. De ahí el problema de la Biblia como texto. Si se lo toma como un saber, si se lee la Biblia como si se tratara de un libro histórico, entonces lo único que se puede llegar es un saber aproximativo, no una certeza. Y esto no hace sino alejar al individuo de su decisión, de la fe. Por lo tanto, no debe confundirse el problema de cómo volverse cristiano con la historia del problema. Es decir, el contexto en el que fue escrito el Nuevo Testamento, o las circunstancias en las que vivió Cristo, o si los evangelios reproducen fielmente todos los hechos de la vida de Cristo, etc. El saber científico se encuentra en permanente devenir y por ende no puede llegar a la certeza absoluta. Solo una aproximación, el saber científico solo llega a aproximaciones, no una certeza. En consecuencia, la salvación no puede depender de un saber objetivo, sino de una decisión. Así, Kierkegaard concluye que el cristianismo es espíritu, y que el espíritu es interioridad, y que la interioridad es subjetividad, y que la subjetividad es pasión en su máxima expresión. El espíritu es para Kierkegaard no es como en Hegel. El espíritu para Kierkegaard es interioridad, no es el autodespliegue de predicado a lo largo de la historia, de momentos históricos que se pueden describir. No se trata de eso, sino de interioridad. Decíamos anteriormente que para Hegel el sujeto de la historia es el espíritu, es decir, el cristianismo. Pero Hegel se aproxima al cristianismo en términos objetivos, mientras que para Kierkegaard el cristianismo no es nada objetivo. Para Kierkegaard también el espíritu se despliega en el tiempo, pero no en la historia universal, sino en la decisión individual. El espíritu también consiste en el despliegue de distintas propiedades en el tiempo, pero siempre en relación a un individuo concreto y particular, y siempre en la interioridad del individuo. No hay manifestación sensible de este despliegue del espíritu, como sí ocurre en Hegel. La manifestación sensible del despliegue del espíritu hegeliano son los distintos momentos históricos. La manifestación sensible de las propiedades o predicados en los que se despliega el espíritu
absoluto en Hegel son los momentos históricos. Para Kierkegaard, ese autodespliegue del espíritu no se manifiesta objetivamente, no se manifiesta de ninguna manera, y por eso el espíritu es interioridad. Por ello el cristianismo es espíritu y el espíritu es interioridad, ya que no se despliega en la historia, sino en la propia acción de cada uno. Asimismo, la interioridad es subjetividad que se apasiona. ¿Por qué? Porque la subjetividad es reflexión, es decir, razón. Pero como la razón quiere descubrir lo paradójico, la subjetividad termina por sobrepasarse hasta volverse fe. La subjetividad es reflexión y es razón, pero la razón quiere pensar lo incondicionado. Y como la razón quiere pensar lo incondicionado, termina por perderse. Y esto es justamente lo que quiere la razón, su propia pérdida, porque en su propia pérdida puede encontrar la paradoja. Ahora, la pérdida de la razón, o la paradoja, es la pasión de la razón. Y si la razón o la reflexión es subjetividad, entonces el mayor... el mayor despliegue de la subjetividad humana es la pasión, que en definitiva coincide con ese interés de todo individuo por su salvación, por la vida eterna, etcétera, que es la pasión para el cristianismo. Toda consideración objetiva supone siempre la eliminación de la subjetividad. Y si el cristianismo es subjetividad, no puede consistir en un saber objetivo. Si se elimina la subjetividad, desaparece la decisión. Para Hegel, la verdad es proceso histórico de Occidente, pues se trata del autodespliegue del sujeto. Para Hegel concibe la verdad como un proceso, que es el autodespliegue del espíritu en la historia, a lo largo de la historia occidental. Y esto supone que cada época es solo un momento de la verdad y que la generación de Hegel es el momento culminante de esa verdad en la que la historia concluye. Entendida la verdad de esta manera, nos sumergimos en el escepticismo en el que nadie ya se pregunta apasionadamente por la verdad. Si la historia termina, como dice Hegel, con la publicación de la fenomenología del espíritu, si estamos asistiendo al fin de la historia, porque lo absoluto ha desplegado todas sus propiedades, todos sus predicados, y no le queda nada más por desplegar, entonces eso nos lleva a un escepticismo, porque ya nadie se pregunta apasionadamente por la verdad. La verdad ya es algo que ha acontecido y nadie ya se va a preguntar por la verdad. La filosofía hegeliana culmina en definitiva en un relativismo donde todo remite a todo y está mediado por todo. En la objetividad, el individuo se pregunta por el qué de las cosas y no por el cómo, que es la pasión. No obstante, Kierkegaard rescata del pensamiento hegeliano la reflexión infinita, ya que en la misma la subjetividad es capaz de preocuparse por su salvación eterna. La reflexión infinita es para Hegel el dudar de todo, instalado por Descartes, o sea, la reflexión infinita para Hegel es la duda cartesiana. Esa duda permite al individuo plantearse la cuestión del problema de su propia salvación eterna. Esa duda es fundante de la subjetividad, pero no alcanza. Esa duda solo llega, no puede conocer lo real, que es que es la paradoja, que es por lo tanto diferencia, que es por lo tanto multiplicidad. Es lo originario, es lo múltiple, y la duda no puede dilucidar eso. Ahora bien, para Kierkegaard la verdad no puede consistir en un proceso, ya que ello supone una relación inmediata de un espíritu con un compendio de enunciados. Por el contrario, la verdad consiste en interiorización o apropiación, que es, en definitiva, la relación consigo mismo. No se trata de una relación que un individuo establezca con el afuera, ya que el movimiento debe realizarse hacia adentro, pues la verdad apunta a la transformación del sujeto en sí mismo. Recuérdese que el objeto del cristianismo es la bienaventuranza del individuo. Es decir,
La verdad no es un proceso, sino el hecho de la apropiación. ¿Qué quiere decir apropiación? El hecho de decidir, de tomar partido por esta cuestión paradójica que plantea el cristianismo. Eh, la verdad es interioridad, porque apunta a una decisión, y una decisión también supone la relación del individuo consigo mismo. Kierkegaard define al individuo como una autorrelación, como una relación de alma y cuerpo. Una relación de alma y cuerpo que tiene que relacionarse consigo mismo. Por lo tanto, el yo o el individuo o la subjetividad es la actividad de relacionarse consigo mismo, de relacionar alma y cuerpo. Y una decisión supone poner en relación alma y cuerpo, porque una decisión implica no dejar librada la voluntad a los impulsos, a nuestras apetencias, sino darle una guía a la razón, a la voluntad, perdón, no a la razón. Si para el escepticismo el saber de lo inmediato es lo negativo, lo positivo solo puede ser la verdad como interioridad. Es decir, si podemos dudar incluso de nuestras percepciones, este saber es negativo, y por ende solo la interioridad puede consistir en un saber positivo. Para el hegelianismo habíamos dicho que lo positivo es la relación inmediata, porque podemos conocer las cosas conceptualmente siempre y cuando abordemos dichas cosas desde un pensamiento objetivo. Sin embargo, como lo demuestra el escepticismo griego, solo podemos tener una aproximación al conocimiento de los objetos o de las cosas. Por lo tanto, la relación inmediata con los objetos no es lo positivo, sino que lo positivo es la interioridad. Allí hay una verdad que no supone una aproximación. Esta verdad va a consistir no en una adecuación de mi pensamiento con lo que yo percibo, ni en una certeza, sino que esta verdad supone o implica la interiorización o una apropiación, que es la propia, que en definitiva es la propia decisión. Se trata de, ¿qué es la decisión? La afirmación de la paradoja, la afirmación de la multiplicidad, si se quiere en términos nietzscheanos, la afirmación de esa diferencia originaria. Ahora bien, el problema que plantea el cristianismo es que Dios se ha vuelto histórico, lo que supone asumir la contradicción que implica el hecho de que Dios haya existido como ser humano. Por lo tanto, intentar demostrar esto en términos históricos supone una confusión. No puede probarse que Dios se ha vuelto hombre, ni que Dios existe, y ni siquiera es posible dar prueba alguna de la existencia de algo. Lo que existe no puede demostrarse porque todo lo que existe ya se nos presenta como dado. Acá Kierkegaard lo que está diciendo es que es absurdo pretender demostrar la existencia de algo. Incluso la propia existencia de uno mismo, demostrarla racionalmente. Por ende, resulta absurdo intentar demostrar la existencia de que Dios haya vivido, que Cristo haya existido, que Cristo haya vivido y que Dios haya sido y que Dios se haya vuelto hombre en la figura de Cristo. Por eso, si no se puede demostrar existencia alguna, por eso se trata de una cuestión de fe y se trata de una cuestión de una decisión, no de un saber. Volvemos al mismo tema. La fe no es un saber, se tiene que tomar partido. Y esa toma de partido supone afirmar la diferencia, porque supone afirmar la paradoja, que es lo eterno vuelto hombre, o lo eterno vuelto tiempo, o Dios vuelto hombre.
Es por ello que la existencia es un concepto más elevado que cualquier prueba que se ofrezca de ella. De ahí que Sartre luego diga que la existencia antecede a la esencia. No solo es imposible para uno demostrar su propia existencia, sino que además es un sinsentido. El problema de la demostración de la existencia se remonta al argumento ontológico de San Anselmo, que San Anselmo fue un filósofo medieval que él decía que podía probar la existencia de Dios racionalmente. ¿Cómo? Bueno, Anselmo argumentaba que si uno puede pensar en un ser absolutamente perfecto, este tiene que existir. ¿Por qué? Porque un ser perfecto es aquel que contiene en sí todos los predicados posibles. Y si la existencia es algo que se puede predicar de un sujeto, entonces un ser perfecto necesariamente tiene que existir. Este ser perfecto es Dios y por lo tanto Dios existe. O sea, un ser perfecto tiene que tener todos los predicados, porque justamente la perfección consiste en tener todos los predicados posibles. Por lo tanto, ese ser perfecto tiene que existir, porque la existencia es algo que se puede predicar, es algo que se predica de alguien o de algo. ¿Dónde está el truco en esto? Bueno, Kant va a demostrar siglos después que este razonamiento no es correcto, ya que la existencia no es algo que se predica de las cosas, sino una posición. Es decir, la existencia, yo puedo predicar de este libro que tiene hojas, que es naranja, pero no puedo predicar en el mismo sentido que este libro existe. La existencia no es un predicado en el mismo sentido en que lo es que sea naranja, que sea cuadrado y que tenga hojas. Porque la existencia es lo que Kant llama un predicado de posesión. La existencia de algo ya está dado, no es algo que se predica de ese. Es puesto, es un poco complejo de explicar, pero la existencia es puesto por el sujeto que conoce, de alguna manera. Eh, eh, pero más o menos se entiende la idea. La existencia de un objeto no la predicamos de su objeto, porque el objeto ya está dado en nuestra experiencia como existente. Es absurdo pretender demostrar la existencia de su objeto como lo es demostrar la existencia de Dios. Aproximarse al cristianismo a partir de un saber objetivo supone un abordaje especulativo. Lo propio del pensamiento especulativo es dudar de todo, porque al hacerlo se vuelve objetivo. El precio que se paga para ser objetivo es arrojarnos a la duda infinita, perdiendo así toda posibilidad de decisión. Esto supone perdernos a nosotros mismos porque la fe es decisión y la decisión es subjetividad. Volvemos a lo anterior, el pensamiento objetivo supone la duda infinita y la duda nos aleja de la decisión, porque esto es requisito propio del saber científico o del saber filosófico si se busca un saber sistemático como el que proponía Hegel. En el interés infinito por la salvación eterna, la subjetividad se encuentra en extrema incertidumbre. Pero es justamente allí donde Dios se manifiesta. Dios no es algo que vamos a poder encontrar en nuestra experiencia sensible, en nuestra experiencia inmediata de las cosas. Porque como ya vimos, nuestra experiencia inmediata de las cosas supone una aproximación y por lo tanto es una experiencia negativa, no positiva. Dios no puede encontrarse allí. No podemos tampoco demostrar objetivamente, en términos objetivos, su existencia, porque la prueba de la existencia de algo es un absurdo. Entonces, por lo tanto, para Kierkegaard, Dios se manifiesta en la interioridad. La interioridad que es apropiación, que es la fe, que es decisión y que, recuérdese, también se relaciona con lo contingente y con la incertidumbre. Lo propio de la fe es la incertidumbre porque no se trata de un saber y por lo tanto no se trata de un pensamiento objetivo.
Por ende, Dios también no es algo que uno, con lo que, Dios no es algo con lo que uno se relaciona, que algo que uno puede conocer. Dios también es algo que uno tiene que decidir. Su existencia no se puede demostrar racionalmente, Dios no es algo que yo puedo alcanzar en mi experiencia del mundo, es algo que uno tiene que decidir. Dios no se nos puede manifestar en la experiencia sensible porque, como enseña el escepticismo griego, allí experimentamos los objetos de manera aproximada. Dios no puede manifestársenos como un objeto frente a un sujeto, sino que solo puede hacerlo negativamente. Es decir, que para Kierkegaard Dios no es un objeto que puede conocerse, ni un ser cuya existencia debe ser demostrada, sino que se encuentra negativamente en la subjetividad. En otro libro que se llama Obras del Amor dice de Dios, por ejemplo, que se manifiesta, que la manifestación de Dios es su invisibilidad, lo mismo que el amor. El amor para Kierkegaard no tiene un correlato objetivo, no tiene una manifestación. El amor se manifiesta por sus frutos. Eh, no, no, nada de, nada de mi interioridad puede tener un correlato sensible, objetivo. Yo puedo estar diciendo cómo me siento, pero eso habla de lo que yo pienso de cómo me siento, pero quizás esté mintiendo, por ahí no estoy diciendo la verdad. Entonces, respecto a la interioridad, nunca hay un correlato sensible. Lo mismo pasa con el amor, no tiene un correlato sensible. Sí, se conoce a través de las obras, pero en sí directamente el amor no se manifiesta de forma sensible al otro. El otro puede saber que yo lo amo por mis acciones, eh, pero mis acciones podrían no estar demostrando eh, amor, sino otro tipo de interés. Por lo tanto, también el amor es un objeto de fe para el otro. También el otro tiene que tener fe en que lo que yo hago lo estoy haciendo por amor y no por otra cuestión. Y eso no se debe a una incapacidad o a una insuficiencia, sino que lo propio o la interioridad de un individuo no se manifiesta sensiblemente. Esto también explica la cuestión del sufrimiento, ya que el sufrimiento muestra nuestra absoluta heterogeneidad respecto del mundo. En este sentido, Kierkegaard critica a Hegel por sostener que lo interior es igual a lo exterior y lo exterior igual a lo interior. Para Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Si todo lo real es racional y todo lo real, si todo lo real es racional y todo lo racional es real, entonces lo interior coincide con lo exterior y viceversa. Yo puedo, si el mundo es racional y si yo soy un ser racional, entonces yo puedo encontrarme en el mundo y el mundo no es un yo puedo encontrarme mismo en el mundo, encontrarse a sí mismo en lo otro de sí es el lema de Hegel, porque yo soy racional y el mundo es racional, y a su vez el mundo es igual a lo que hay en mi interior. No habría una diferencia entre interioridad y exterioridad. Y esto es justamente lo que cuestiona Kierkegaard. Si el mundo es racional y el individuo está dotado de razón, entonces el individuo es capaz de encontrarse a sí mismo en el mundo que lo rodea. Sin embargo, Kierkegaard argumenta que en ciertas experiencias humanas, como la del amor conyugal, el mundo fenoménico sí es ilusorio, ya que el amor no tiene un correlato objetivo, ni tampoco una manifestación en sí. El amor conyugal es esencialmente una decisión.
Y la decisión es interioridad, y la interioridad no se manifiesta fenoménicamente. Yo puedo decir que he decidido tal cosa, pero puedo estar mintiendo. Mi decisión en sí no tiene una manifestación directa que pueda ser perceptible por los demás. Por lo tanto, lo interior no es de ninguna manera igual a lo exterior, y por eso Kierkegaard dice también que lo interior es siempre un secreto. Ahora bien, ¿qué es lo interior? Pues en definitiva la ignorancia socrática, saber que no se sabe. Sócrates cuestionaba a los sabios de su época. Estos creían saberlo todo sobre aquello en lo que se especializaban. Este saber que estos sabios tenían era un saber epistemológico, es decir, un saber sobre un objeto dado. Por ejemplo, el carpintero cree saberlo todo sobre cómo trabajar la madera, el escultor cree saberlo todo sobre cómo trabajar el mármol, etc. Sin embargo, el oráculo le dice a Sócrates que él es el más sabio porque sabe que no sabe nada. ¿Qué quiere decir esto que le decía el oráculo específicamente? Saber que no se sabe no es como el saber del especialista, como el saber sobre botánica o matemáticas, sino que implica una relación del individuo consigo mismo. Saber que no se sabe nada no apunta a que Sócrates no sabía de carpintería o de escultura, sino que apuntaba a un saber sobre sí mismo, a un saber sobre su propio saber, y por ende a una relación de Sócrates consigo mismo que no tenían aquellos que se creían sabios. Sócrates era más sabio que ellos porque sabía que no sabía. Los demás creían saber porque querían saberlo todo sobre su especialidad, porque no se relacionaban consigo mismo de la manera en que se relacionaba Sócrates. Sócrates tenía interioridad y los otros no. Por lo tanto, no se trata de un saber epistemológico sino ético. Este saber que Sócrates tenía de sí mismo era un saber ético, porque era un saber sobre sí mismo, no un saber objetivo sobre las cosas, sobre un arte sobre cómo trabajar la madera, sobre cómo trabajar la escultura. Saber sobre algo hace a las ciencias, al conocimiento objetivo, pero saber sobre el propio saber no apunta al conocimiento objetivo, sino a la relación del individuo con aquello que sabe. Esta relación del individuo consigo mismo es la interioridad que, como se encuentra en permanente devenir, es incomunicable. Esa relación que sí tenía Sócrates consigo mismo porque sabía que no sabía, no era algo que él pudiese comunicar a los demás. No es porque no es algo que pueda manifestarse sensiblemente. No es un saber que se pueda expresar o que se pueda manifestar de manera sensible o conceptual o en palabras. Uno no se relaciona consigo mismo de tanto en tanto, sino que es relación consigo mismo. El hecho de relacionarse consigo es algo continuo y dura lo que dura la vida. Por eso, el individuo tiene interioridad, que supone estar en permanente devenir. Siempre es una relación. No se trata de que a veces el individuo se relaciona consigo mismo. Él es una continua relación consigo mismo. En el caso de Sócrates, de saber que no sabía. Y este saber no puede ser transmitido a un otro. Es en esta autorrelación, en esta interioridad, donde Dios se le manifiesta al individuo. Es en la actividad de relacionarnos con nosotros mismos, que en el caso de Sócrates era saber sobre su propio saber, es en la interioridad, en la acción de relacionarnos con nosotros mismos, en donde Dios se nos manifiesta. ¿Por qué? Como ya había dicho, Dios también supone una decisión, porque no es algo que puede demostrarse objetivamente, es algo que se tiene que decidir. ¿Por qué? Porque Dios es diferencia originaria, es la identidad de los opuestos, es multiplicidad, es paradoja. En esta interioridad es también donde reside el amor que un esposo tiene por su esposa, y que
amor que no puede, que no tiene un correlato objetivo o una manifestación sensible. Si bien el esposo puede decirle a su esposa cuánto la ama, eso no supone una manifestación directa de su amor, sino de aquello que él quiere expresar, lo que no necesariamente tiene que coincidir con lo que siente. El amor también es una decisión y interpela, apunta al interés del individuo que debe decidir. Y para el amado, el amor es un objeto de fe, es algo que tiene que creer, no algo que el otro le pueda demostrar, porque no puede demostrarse. Por ello, la relación con la verdad implica siempre encontrarse solo, sin la compañía de otros para triunfar, pues la interioridad no puede comunicarse. De ahí la importancia de la soledad para la relación con la verdad, y de ahí la importancia que después le da Heidegger a la autenticidad como un apartamiento del vulgo, del se dice o de las salvadurías. En la interioridad reside la fe, pues la fe es decisión. Si el saber de la interioridad no es un saber respecto de las cosas, la certeza de la fe alberga en sí la dialéctica infinita de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque todo individuo es un existente que para quien el futuro es contingente y no puede conocer sino aproximadamente las cosas, pero no puede conocer sino lo que le va, tampoco puede conocer lo que le va a pasar. Por ello, si Dios es una decisión, siempre va a estar caracterizada por incertidumbre en términos objetivos. Es una certeza, quizá desde el punto de vista subjetivo, desde el interés personal, pero en términos objetivos siempre va a subsistir esa incertidumbre, que no puede erradicarse. Si la certeza es propia de la relación sujeto-objeto, el saber propio de la interioridad no supone la certeza, sino la incertidumbre. Para Kierkegaard, las categorías religiosas radican en la subjetividad. Lo religioso siempre se guarda algo para sí, algo que permanece siempre idéntico mientras cambia incesantemente de forma. Vemos aquí cómo lo religioso para Kierkegaard se asemeja en cierto modo a la voluntad de poder, entendida como multiplicidad, como diferencia originaria. Es aquello cuya identidad es la diferencia continua consigo misma. Bueno, esta es la primera parte. En otro momento continuaremos con la segunda parte de estos conceptos que trata Kierkegaard en el postscriptum. Hasta pronto.